Martín. Aprovechar el día que está lindo afuera. Muy bien. Divino. Buena Buen tarde. programa. Igualmente. Hasta mañana. Y muy buenas tardes para todos en casa. Continuamos el vivo de la tele a partir de este momento con un nuevo programa de Esta Boca es Mía. Entre los temas que vamos a estar debatiendo en el día de hoy, bueno, uno tiene que ver con una ley que fue votada hace tiempo ya, que 2018, ¿verdad? Que no terminaba nunca de implementarse, de reglamentarse. Finalmente las autoridades electas están anunciando que van a desplegarse entre 500 y 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas para cumplir con esta ley que suponía la custodia fronteriza de nuestro país, ¿no? Bien, vamos primero a un móvil que tenemos en este momento pronto con justamente quien es el futuro ministro de Defensa, Javier García, que está con Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y efectivamente lo que ibas a decir, el actual senador de la República, que en este momento el despacho está casi yéndose para el Ministerio de Defensa. Javier, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Estamos escuchándote acerca de este patrullaje fronterizo que va a ser entre 500 y 1000 efectivos. Estamos hablando de que la ley ya existe para que se haya patrulla en la frontera. Se aprobó en Parlamento, se reglamentó en el Ejecutivo, pero nunca fue aplicada y ustedes lo van a implementar con algunas modificaciones. Buenas tardes, Diego, Victoria. Saludos al plantel allí tan querido que está acompañando y a los televidentes, obviamente. Sí, como decís tú, Diego, esto es una ley de octubre de 2018 que nunca se aplicó, fue votada por unanimidad. Creo que en diputados hubo 1 o 2 votos en contra, el Senado fue por unanimidad, así que representó a todos los partidos, que nunca se aplicó, como decía, que a principios de este año el gobierno decretó su reglamentación, pero no aplicó la ley. Es decir, que va a terminar su mandato, luego de 1 año y medio aprobado prácticamente, sin la aplicación, una ley que tiene como objetivo la seguridad de los uruguayos. Es decir, lo que nosotros buscamos es tener fronteras seguras. Siempre digo, las fronteras de nuestras casas son las ventanas y la puerta de nuestra casa. Si uno se va a dormir y deja abiertas y sin control las ventanas y la puerta, tranquilo, juega tranquilo que se te va a meter alguien para adentro. Bueno, las fronteras de un país, las ventanas y las puertas de un país son sus fronteras. Y si quedan sin control, también se va a meter alguien para adentro como se está metiendo para adentro. Entonces, este es un instrumento de seguridad pública. Y por eso el Parlamento, por unanimidad, le otorgó y creó una llamada zona fronteriza, que son 20 kilómetros hacia adentro de las fronteras en todo el país, exceptuando los centros poblados. Uno puede decir 20 kilómetros no es mucho si no suma. Cuando suma, se encuentra que estos 20 kilómetros en toda la periferia del país significa la 1/5 parte del territorio nacional. Quiere decir que es una extensión de, no sé, 34, 35 mil kilómetros cuadrados que van a tener un refuerzo en su seguridad en un área muy sensible, la frontera, donde no es que sea porosa, es un gran poro donde pasa todo. Victoria, te estamos escuchando, pero voy a tirar una pregunta antes, pero iba porque ¿cómo a usted le parece que le va a caer a la sociedad? Porque esto va a ser evidentemente un patrullaje visible. Vamos a ver a militares en la frontera, más allá de que no son en los centros poblados. ¿Cómo le va a caer a la sociedad ver a los militares en esos lugares? A toda la sociedad, muy bien. Al que le va a caer muy mal es el que hace las cosas mal, porque la sociedad está clamando seguridad. Tengamos en cuenta que estos efectivos van a participar en tareas de patrullaje, de disuasión, de identificación de vehículos, de personas, tratando de proteger a la inmensísima, si vale el término, mayoría de los uruguayos, que estamos sometidos al imperio de la violencia y el crimen. Entonces, la inmensísima mayoría de los uruguayos, la gente de bien, de trabajo, creo que va a ver muy bien que el Estado utilice su autoridad para protegerlo. Y aquellos pocos, pero que hacen mucho daño, obviamente van a estar en problemas, y queremos que estén en problemas, porque queremos que la sociedad vuelva a ser una sociedad segura, donde reine la paz y la tranquilidad. La frontera es una zona muy sensible, pero les decía, no estamos hablando de delitos de zona de frontera solo. Estamos, sí, obviamente, narcotráfico, pues vamos a entendernos. El narco que termina en la esquina de una ciudad, de un pueblo, pasó por la frontera, porque la droga entró por la frontera. Contrabando, típico delito de frontera, abigeato, pero también cualquier otro delito
que puede estar sucediendo en esa zona. Entonces va a tener un efectivo del Estado, en este caso un soldado, que va a contribuir a la seguridad y que cuando sea necesario se va a comunicar con la policía y con el fiscal. Victoria, te escuchamos. Sí, recién acaba de mencionar, senador, justamente el ejemplo del narcotráfico, ¿no? Como uno de los objetivos de esta custodia fronteriza. Últimamente nosotros lo que vemos son noticias que cuentan de droga que entra por aire, ¿no? Y ahí pregunto, bueno, ¿cuáles son los recursos reales que se tiene considerando las tres fuerzas que componen a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para combatir este tipo de delito? Y lo ato con la discusión incluso que está dentro del propio Partido Nacional sobre la ley de derribo que prevé la LUC. Bien, Victoria. Está buena tu pregunta porque a veces uno se concentra mucho en frontera y razona en tierra, una frontera seca. Esto es una ley que hace participar a las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en la ley de frontera. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de la Armada, en nuestra prefectura, en los cursos fluviales, el río Uruguay. Acuérdese de Victoria que tuvimos no hace mucho, hace un mes y poco, una captura de, no sé, creo que eran 6 toneladas de cocaína en un campo allí frente al río Uruguay. Y por lo tanto tenemos también ahí una zona muy compleja, por eso es la prefectura. Y obviamente, como decís bien tú, la Fuerza Aérea que va a apoyar estas actividades. Acá hay que hacer, ayer tuvimos una reunión con el jefe del Estado Mayor de la Defensa que va a coordinar a las tres fuerzas y con los comandantes, futuros comandantes de las tres fuerzas, porque tienen necesariamente que participar. ¿Con qué medios? Bien, con los que tenemos. Obviamente que no es lo ideal seguramente sería tener drones, otras apoyaturas desde el punto de vista de la aviación, pero no vamos a tomar como excusa lo que no tenemos para ya mismo hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos. 1 año y medio de que está aprobada la ley, una ley que ofrece un instrumento muy importante para otorgar seguridad a los uruguayos que la piden a gritos, y la ley no se aplicó. Así que nosotros no vamos a poner ninguna excusa, ni falta de recursos, ni que necesitamos más combustible, que lo necesitamos, pero ya les dije a los comandantes ayer, vamos a comenzar a arreglarnos con lo que tenemos y después ya le transmití al presidente que tendremos que ver otro tipo de necesidades, pero no va a haber ninguna excusa. Nosotros tenemos la voluntad política de utilizar todos los instrumentos a disposición para proteger y dar seguridad a los uruguayos. No hay excusa para mirar para el costado ni para no hacer lo que la ley manda. El Parlamento fue muy claro. Le dijo, por primera vez en la historia le voy a dar un área de 20 kilómetros de frontera a las Fuerzas Armadas para proteger al Uruguay, no solo a los habitantes de esa zona, al Uruguay, porque vuelvo a decir, por allí entra gran parte del delito que después se vive en todo el resto del Uruguay. ¿Y cómo sería la coordinación? Tal vez eso es para un futuro, no muy lejano, porque se supone que empiezan a patrullar en breve, pero porque cada Fuerza Armada tiene su propia jerarquía, cada soldado, ¿no? O responde a un superior dentro de su propia fuerza. Entonces, cuando pensamos en las tres actuando en conjunto, ¿quién tiene la voz mandante finalmente? Muy buena pregunta, Victoria, porque la realidad es así y nosotros vamos a jerarquizar, yo lo dije hace unas semanas atrás, no específicamente hablando solo de este tema, sino hablando de la visión que tenemos del Ministerio de Defensa y específicamente de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a jerarquizar una figura que no ha sido lo suficientemente apoyada y potenciada, que es el Estado Mayor de la Defensa. Va a ser el Estado Mayor de la Defensa el organismo que va a coordinar a las tres fuerzas. Un organismo coordina, dispone logísticamente, ensambla las piezas y después los comandantes de cada fuerza son los que en territorio dan las órdenes para que se ejecuten las indicaciones. Pero como bien decís tú, tiene que haber un organismo, entre comillas, coordinador, que va a ser el Estado Mayor de la Defensa, que vuelvo a reiterar, en las democracias modernas es un Estado, es una institución que tiene una importancia clave en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Salga un momento de la ley. Cuando hay que hacer compras, si cada fuerza compra uniformes, botas, armamento, logística por su lado, es mucho más ineficiente y caro que si lo compra
uno solo para los tres, sabiendo la necesidad que se tiene. Entonces, toda la logística de compras va a ser una logística que vamos a también depositar en este organismo que progresivamente va a tomar más jerarquía como queremos que así sea. En este caso particular, el Estado Mayor de la Defensa, coordinando las tres fuerzas, van a estar operando en territorio lo antes posible. Vuelvo a lo del inicio, uno puede mirar las cosas que le faltan y quedar petrificado, no hacer nada. O de lo contrario decir, bueno, esta realidad quizás no es todo lo que necesito, pero con esto voy a empezar a emprender la aplicación de la ley y a darle seguridad a los uruguayos. Si el Uruguay, los uruguayos todos están pidiendo, clamando seguridad, nosotros no podemos tardar nada, un minuto en utilizar los instrumentos que tengamos para devolverle paz y tranquilidad en toda la medida que podamos. Y la operación propiamente dicha, ¿se puede asimilar a lo que es el trabajo de la policía cuando, bueno, tiene noticia de que un crimen o algo, un delito va a ocurrir? ¿Van, detienen infraganti a los delincuentes, dan cuenta al fiscal? ¿Cómo sería la operativa ahí? Actúan en esos 20 kilómetros con total disposición a hacer tareas que son muy similares a las policiales, por no decir que las que realizan las policiales, que van, a ver, desde el patrullaje, la disuasión, identificación de personas, identificación de vehículos, identificación de cargas. Viene, no sé, un camión, una camioneta, y va a haber un efectivo, le va a dar, señor, señora, por favor le pido que me deje ver lo que lleva. Todas esas cosas que una persona de bien no tiene ningún problema. ¿Qué problema puede tener una persona que le pide una identificación, que le registren el vehículo? Ahora, si uno lleva algo complicado, seguramente no va a querer que se lo registren. En la eventualidad de que exista la sospecha de un delito, el efectivo militar, que va a estar a cargo de un oficial que va a estar acompañándolo al soldado, se va a comunicar con la fiscalía. Y en el caso de la detención, con la policía, para que se siga el procedimiento. Pongamos otro caso. Es difícil en medio del campo marcar una línea a 20 kilómetros, ¿no? Entonces, de un lado está lo que puede hacer el soldado y del otro lado lo que tiene que hacer la policía, y ya el soldado no puede hacer nada. Póngale que están persiguiendo a alguien. Entonces, está previsto en el decreto que el efectivo de las Fuerzas Armadas puede salir de esos 20 kilómetros de frontera, no puede detener allí, pero va a estar comunicado con la policía y con fiscalía para, como dice el decreto, transferir la responsabilidad. Es decir, mire, hay una persona, estamos persiguiendo a una persona, lo tenemos ubicado, lo tenemos para que la policía pueda continuar con la detención o con la operación que se determine. Va a ser, o sea que mucha investigación administrativa va a pasar por medir si se pasó o no de los 20 kilómetros. No, porque no, después de los 20 kilómetros que están marcados, no en la línea en la tierra, le estoy diciendo, es decir, topográficamente. Sí. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen un estudio que referencia cuál es el alcance de esos 20 kilómetros. Y el soldado sabe que todas esas cosas generalmente están alineadas con alguna referencia natural, ¿no? Bien. Entonces, pasado eso, el soldado puede continuar, por ejemplo, una persecución de un auto que se dio a la fuga, pero ahí ya lo hace coordinadamente con la policía, que es el que se hace responsable de la detención y de continuar el procedimiento. Obviamente que todo esto puede mejorar en su acción si tenemos tecnología. Si uno tuviera drones, si tuviera otro tipo de instrumentos tecnológicos, es mucho mejor la operativa y aspiramos a tenerlos. Bien. Pero no vamos a postergar el inicio por no tener esta tecnología. O sea, tenemos la obligación de esto se pone en marcha con los recursos que hay, sin prever en esta etapa un aumento presupuestal, por ejemplo. Exacto. Bien. Bien. Exacto, porque si esperamos a tener los recursos que necesitamos, puede ser que tardemos mucho. Y con los recursos que tenemos humanos, con los profesionales que tenemos, con los recursos materiales que tenemos, camionetas, blindados, vehículos de todo tipo, en el caso del ejército estoy diciendo, nuestras naves que hacen los cursos fluviales, los ríos, de la Armada y la Prefectura y los aviones que tenemos, vamos a llevar adelante la tarea. Vuelvo a reiterar, quizás no es lo que idealmente uno en la teoría necesitaría, pero es lo que tenemos y con ello vamos a dar seguridad. Porque vuelvo a reiterar, la presencia de una patrulla, usted sabe que los soldados nunca andan en solitario, andan en grupos, la presencia de grupos es un elemento de disuasión. Ya hay experiencias
que marcan que la sola presencia disuade el delito. Si esta presencia se hace en forma organizada, con cobertura legal, pierda cuidado que vamos a tener un efecto que, vuelvo a reiterar, va a tener un objetivo, tiene un objetivo, que es proteger a los uruguayos y devolver seguridad al Uruguay. Eso está clarísimo. Simplemente lo que me surge son preguntas de como operativas, ¿no? Y la última, por ejemplo, por estos días lo que se está discutiendo es, bueno, hasta dónde el alcance de ese respaldo jurídico a la policía, qué pasa si el delincuente en fuga no responde a la voz de alto, si se puede disparar o no. ¿Qué pasaría en el caso de un soldado en su custodia, en el espacio que le corresponde operar? Bueno, a la voz de alto, pensemos en el típico caso del bagallero. ¿Se le dispara? ¿Qué se hace? A ver, estamos hablando del gran delito, ¿no? Estamos hablando de lo que genera acá la mayor golpe al crimen, o mejor dicho, el crimen, el mayor golpe en materia de violencia. Hay dos elementos, Victoria. Uno, lo que se llama técnicamente, le llaman los profesionales, en este caso las Fuerzas Armadas, las normas de empeñamiento. Quiere decir cuál es las normas, el protocolo de actuación, por decirlo bien claro. Va a haber un protocolo de actuación que dice cómo se actúa. Usted tenga en cuenta que hay formas de comunicación ante la eventualidad de un delito, vía celular o que fuera, con el fiscal actuante, que está precisamente recibiendo la información de lo que pueda pasar. Así que, por un lado, el protocolo de actuación. Y segundo, la protección del policía. En la ley de urgente consideración vamos a incluir, está incluido, la extensión de la legítima defensa presunta policial a el efectivo militar, el personal militar que actúe en la ley de fronteras. ¿Por qué? Porque no puede haber dos funcionarios públicos, dos servidores públicos que nos dan seguridad, pero que tienen protecciones diferentes, el policía uno y el soldado otra. A la misma función y la que cumplen los dos servidores públicos tienen que tener los dos la misma protección del Estado. Muy bien, muy clara la explicación. Senador García, futuro ministro entonces de Defensa, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. A ustedes, muchas gracias como siempre. Gracias, Victoria. Siguen ustedes. Bueno, muy bien. ¿Cómo imaginan este escenario? ¿O qué dudas pueden surgir? La conversación fue acotada, obviamente estamos en tiempos de televisión, pero un panorama un poco general está instalado, ¿no? El protocolo no sabemos exactamente en qué va a consistir, pero queda claro que eso de homogeneizar los respaldos jurídicos que se vinculan mucho al protocolo eventualmente del funcionario policial con el funcionario militar, en estos escenarios está bien claro, ¿no? ¿Qué pensás, Selva? Yo creo que, como toda norma que de alguna manera va a militarizar la frontera, tiene esa contradicción, ¿no? Estamos en tiempos diferentes a los de hace años y todos sabemos los problemas que trae la frontera de cualquier país en esta época. Pero siempre resulta como antipático, ¿no? Frente a la utopía del país de brazos abiertos y de fácil acceso y de fácil trasiego de personas y de coches. Fue votada por unanimidad esta ley, en 2018. Pero lo que me parece a mí, como toda norma que hay que aplicar y que va a llevar sus ajustes, que va a tener que tener evaluación del impacto en la población cercana a la frontera y también en lo que es el turismo, porque mal o bien el turista internacional también va a ser objeto de demoras, y está bien que lo sea, digo, porque por algún lado, como dijo el futuro ministro, la droga por algún lado entra. Yo me refiero fundamentalmente a la droga, porque o al contrabando en gran escala. Bien, pero para, permíteme aduanas... poner en debate lo que estás planteando, Selva, que es tu mirada. Estás de alguna manera sugiriendo que puede llegar a atentar contra el turismo y eso implicaría asociar el turismo al narcotráfico. A ver, ¿en qué porcentaje? De ninguna manera, no. Eso es una alegación que hiciste tú. Yo dije, el turista que va a ser obviamente controlado... Al que se le van a pedir documentos, habrá la caja... Que se le van a revisar el auto, etcétera, etcétera. Cuando viene la temporada de turismo, todos sabemos las colas inmensas de autos en la frontera y en el puente. Obviamente que si se va a hacer un pormenorizado, una revisación, una revisación pormenorizada, sabiendo que dentro de esos turistas puede venir gente que traiga efectivamente
como lo ha pasado. Y eso estoy diciendo entiendo el ninguna punto, mentira. pero ¿y eso al turista? que el turista no sale de un repollo, está inserto en un mundo globalizado donde la inseguridad campea en todos lados. Por eso digo. ¿Le es garantía o le es incomodidad finalmente? A ver. No sé, tendríamos que ver la estrategia, el plan. Además, con las cómo horas se que va a están aplicar. parados en los puentes, Pero hay me tiempo de sobra parece para irlos revisando de a uno. Que justamente la presencia de militares será donde no están los otros Los aduaneros, controles, ¿no? ponele, Entonces sí. me imagino que no va a ser ahí. Yo al menos no visualizo esta medida como una frontera militarizada para este tipo de control. Me imagino que es para la ausencia de donde hoy no están esos controles aduaneros, donde hoy no pueden llegar los efectivos por falta de recursos, reforzar con eso. Tengo otras dudas respecto a esto que después las planteo. Exacto, no es que vamos a pasar por la frontera del Chuy, van a estar todos los militares viendo qué traemos. En esa misma dirección, me parece, creo recordar, ya hace un tiempo, dijimos ya 2 años, tiene la aprobada la ley, Sí, en octubre de 2018. que la ley abordaba justamente a esos enclaves fronterizos, incluso específicamente se habla lejos de centros poblados, ¿verdad? Claro. En donde uno puede tener la legítima presunción de que por allí se vuelve natural el ingreso irregular de personas, mercaderías, etcétera. Creo que hace especialmente hincapié en esa dirección, lo que no parece necesariamente un problema para el tránsito a través de las aduanas regulares, donde por otra parte Ya debería hacerse esa ya tarea, se ejerce ¿no? control. Bueno, recordemos que una de las grandes críticas que todas las hemos escuchado en temporada alta es los excesivos controles, saquemos ahora eso de debate, pero que provocan... Me parece que por ahí no va. En todo caso, acá hay que decir 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, que nada de lo que se está diciendo puede asombrar. ¿De acuerdo? Porque por un lado ya es norma, ya es ley, y eso tiene que ser Exacto. aplicado. Bueno, es una ley. Primero que además fue una ley apoyada por todo el sistema político con lo que ello implica. Pero además, en todo caso, hubo una sostenida reivindicación de esta política en campaña preelectoral. Así que una vez que gana justamente esa opción, que se lleve a cabo, no debería asombrar, me parece. Aún así, hay algo que vos preguntaste en cuanto a las coordinaciones de las distintas agencias, no solo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí me parece que está llamado a jugar un rol de alta importancia. No lo dijo el futuro ministro, pero me lo imagino así. Justamente Álvaro Garcés, que va a ser el director de inteligencia, que justamente su tarea, director de inteligencia y estrategia, me parece que tiene que ver con justamente desplegar políticas para que la instalación del ejército uruguayo, de la Fuerza Aérea o de la Armada no sea solo por la galería, sino que tenga un trabajo de inteligencia, que es lo que creo, me parece, desde cualquier perspectiva falta. Desde el punto de vista operativo me quedan algunas dudas, ¿no? Bien. Tú decías el tema de, bueno, esos 20 kilómetros, ¿cómo se van a medir? Hablaba el futuro ministro de algunas referencias naturales. Sí. Está difícil corriendo a un narcotraficante tener como referencia un árbol, un río, no sé, un arroyo. Me cuesta un poco. Y respecto al tema de la legítima defensa, está claro lo que dice el texto de la ley de urgente consideración. Esto se extiende no solo a policías, sino también a militares, pero la ley no está aprobada y si va a ser remitida al Parlamento en marzo, luego va a tener 90 días. ¿Cuál va a ser la ¿Cuál defensa? está sujetada a cuál? ¿Cuál va a ser el Entiendo. respaldo que se le va a dar a un militar que de repente dispara? Y no imagino el caso de un bagallero que de repente trae algo, sino realmente los estamos poniendo a combatir al narcotráfico. El que está contrabandando 3 bombachas, ¿no? Y 4 bueno, ticholos. A la voz de alto seguramente se Exacto. detiene. ¿Quién no se detiene? El tema son los otros. ¿Funcionará así? Pausa y ya venimos.